Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Una vez más les saludo con la paz del Señor. Gracias por estar este tiempo junto a nosotros viendo el mensaje de la palabra de Dios que corresponde esta noche. Hermanos, antes de empezar, siempre pedirles sus oraciones. Sigamos orando por el país, por todo el mundo, por esta pandemia, por el virus. Y que cada uno de nosotros, hermanos, pueda seguir cuidándose en casa, pueda hacer caso a nuestras autoridades según lo que vayan determinando en este tiempo difícil que es para todos nosotros. Sin embargo, siempre animarles, hermanos, a que nos aferremos al Señor. Como siempre voy repitiendo, tenemos una vida asegurada, esta vida es pasajera y el Señor sabe muy bien también nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras aflicciones, que en ese sentido, hermano, hermana, siempre descansemos en nuestro Señor. Vamos a ir rápidamente, por favor, hermanos, a nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo 14, y vamos a dar continuidad a los primeros versículos que estuvo enseñando el hermano Juan la semana pasada con respecto a lo que es las lenguas. Sin embargo, hermanos, antes de empezar quisiera decirles que el apóstol Pablo escribe este capítulo hablando tal vez ampliamente sobre las lenguas, pero no necesariamente porque sea importante, sino todo lo contrario. Vamos a ver en el desarrollo del capítulo que la iglesia de Corinto estaba dando un mal énfasis al don de lenguas, ¿no? Y estaba haciendo cosas indebidas con respecto al don de lenguas. Y es por eso que el apóstol Pablo quiere poner un poco de orden y va a usar justamente la ilustración acerca de los dones de lenguas, porque ese era el mayor problema respecto a los dones que tenían en esta iglesia. Entonces, hermano, hermana, el título del mensaje para esta tarde es el uso incorrecto de los dones. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 14. Fíjese, hermano, dice así la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 14, versículo 6 en adelante. Dice: Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta esta tarde. Pedimos siempre, Señor, que tú limpies nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos salir edificados, Señor, en esta noche. Te agradecemos y dejamos en tus manos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, hermana, yo le había dicho en un comienzo, el título del mensaje es el uso incorrecto de los dones, y tal vez surge la pregunta, pero ¿por qué hablar de todos los dones si acá el apóstol Pablo se enfoca plenamente en el don de lenguas? Les repito una vez más, hermano, hermana, que justamente el apóstol Pablo va a poner el ejemplo de las lenguas porque este era el don que los hermanos de Corinto estaban utilizando incorrectamente. Sin embargo, para hoy en día, habíamos dicho en el capítulo 13 finalizando, que habían dones que iban a cesar, dones no vigentes, entre los cuales está el don de lenguas. Sin embargo, hermanos, este pasaje que vamos a estudiar esta noche nos sirve también para ponernos a pensar si es que en algún momento nosotros caemos en el error de la iglesia de empezar a usar mal el don que Dios nos ha dado. Y esta tarde, hermano, hermana, vamos a ver 4 ilustraciones que nos van a demostrar el uso incorrecto de los dones, la forma equivocada en la cual los hermanos de Corinto estaban utilizando mal el don de lenguas. Y en nuestro caso podemos cometer el mismo error con cualquier otro don vigente. La semana pasada concluyó el versículo 5, fíjese, hermano, en su Biblia dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pablo se dirige a los corintios y dice: pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dejen claro que tenía que haber un intérprete, ¿no? Y que estas lenguas que se hablaban tenían que comunicar un mensaje. Ahora, versículo 6. Va a empezar con la primera ilustración y el apóstol Pablo se pone como ejemplo y dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia
o con profecía o con doctrina. Hermanos, en este pasaje vamos a descubrir algo interesante. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios no era simplemente que alguien tenía el don de lenguas y se ponía a hablar en otros idiomas y no había intérprete, entonces eso causaba un desorden. Ese era un pequeño problema que se podía solucionar. Podía haber un segundo hermano que diga, bueno, yo voy a interpretar en el idioma que se necesita, ¿no? Pero el problema iba más allá. Cuando usted lee el versículo 6, la segunda parte en la pregunta, dice el apóstol Pablo, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces, lo que estaba pasando era que los hermanos de esta iglesia estaban hablando en lenguas, pero estaban hablando sin sentido. No estaban diciendo cosas que edifiquen a la iglesia. Estaban usando ese don simplemente para lucirse, para sobresalir, para decir, yo sé hablar en lenguas, yo sé diferentes idiomas, he recibido esa capacidad del Espíritu Santo. Pero no edificaban a la iglesia. Así que por más que hubiera un intérprete entre ellos, el intérprete, ¿qué iba a decir? No podía transmitir nada. ¿Por qué? Porque en realidad el desorden que estaban causando estos hermanos era sin sentido. Eran palabras que no edificaban, eran palabras que no venían de parte del Señor, no eran palabras de ciencia, no era profecía, no era revelación, no era doctrina. Y ese era el problema que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo dice, bueno, ¿qué pasa si yo llego acá y empiezo a hablar en otra lengua, pero aún hablando en lenguas, aún hablando en otro idioma, no comunico nada? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tiene sentido? Pues obviamente no tiene sentido. Por eso es, hermanos, que en el título hemos puesto el uso incorrecto de los dones. ¿Qué sentido tiene, hermanos, hablar y hablar cosas que en realidad no vamos a entender? ¿Alguna vez se ha topado con una persona así o se ha encontrado en una situación como esta? Yo sí me he encontrado varias veces en esta situación, ¿no? Y de repente alguien está explicando algo y uno no entiende. Y decimos con sinceridad, no te entiendo. Y esta persona empieza a explicarlo y nosotros terminamos más confundidos de lo que estábamos al principio. Y decimos, ahora te entiendo menos, ahora he dejado de entender completamente todo. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Cuando los hermanos empezaban a hablar en lenguas, no tenía sentido lo que ellos decían y no edificaban. Y por esa razón es que el apóstol Pablo se pone primeramente él como ejemplo y dice, a ver, ¿qué pasaría? Yo vengo, hablo en lenguas, pero hablo cualquier cosa. No vengo con ciencia, ni con profecía, ni con revelación, ni con doctrina. ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. No va a haber edificación en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que ellos entiendan. Hermano, hermana, esto puede pasar con cualquier don. Muchas veces, por la gracia de Dios, podemos obtener diferentes dones para la edificación del cuerpo de Cristo y sin embargo usarlos a nuestro antojo, usarlos a nuestra conveniencia, no solamente para que la gente diga yo sé o qué bien hace o qué bien sirve, ¿no? Cuando en realidad el propósito correcto de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo, es servirnos unos a otros. Yo estoy para servirles, hermanos, y también lo había dicho la anterior vez, ustedes están para servirme y para servir a todos los demás. Ese es el trabajo que tiene que hacer el cuerpo de Cristo. En la primera ilustración, hermanos, hemos visto que el apóstol Pablo se pone como ejemplo y dice que en realidad si uno no va con ese propósito va a haber una falta de provecho, va a haber una falta de propósito. Ahora, hermanos, la segunda ilustración que nos muestra la palabra de Dios son los instrumentos. Primero dice el apóstol Pablo, yo me pongo como ejemplo para que entiendan, ahora vamos a poner de ejemplo algunos instrumentos. Fíjese, hermano, en su Biblia, el versículo 7, dice así la palabra de Dios. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Cuando acabamos de leer este pasaje, hermano, hermana, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo va a poner dos ilustraciones dentro de lo que es los instrumentos. Primeramente va a hablar acerca de la flauta y de la cítara y va a decir, bueno, estos instrumentos tienen un sonido muy diferente uno del otro, porque si no tuvieran, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que haya dos sonidos iguales? ¿Qué sentido tiene que dos instrumentos toquen exactamente lo mismo? Hermanos, si usted sabe o conoce un poquito de música,
va a haber eso, ¿no? Cuando nosotros intentamos organizar algo para tocar canciones en la iglesia o para hacer un especial, siempre, hermanos, vamos a tratar de que cada instrumento toque lo que le corresponda. Hay un orden específico y no tendría mucho sentido que yo tenga una flauta y haga un sonido y haya una segunda flauta y haga el mismo sonido que yo hago. No tendría ningún sentido. Y acá el apóstol Pablo dice, no tendría ningún sentido si la flauta y la cítara dieran el mismo sonido. Ahora, el segundo ejemplo, fíjese, hermano, más abajo ahí dice la palabra de Dios, versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. La trompeta, hermanos, en ese tiempo se utilizaba justamente para dar señales a los soldados. Habían sonidos específicos de trompeta, ¿no? Y los soldados sabían exactamente qué significaba, ¿no? Y tal vez habían sonidos repetitivos, ¿no? Y un sonido, y dos sonidos, y tres sonidos. Entonces, si sonaba una vez, si sonaba dos, o si sonaba tres veces, los soldados sabían exactamente qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Pero si de repente escuchaban un sonido raro, ¿no? y un sonido que nunca antes habían escuchado, entonces los soldados no sabrían qué hacer. ¿Por qué? Porque ese sonido raro no significa nada, no tiene un significado. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, bien, pongamos este ejemplo, ¿no? Cuando nos hacemos guiar por un instrumento, este instrumento tiene que dar un sonido bien certero. No puede ser un sonido incierto, porque ese sonido incierto nos llevaría justamente a que todo sea un caos. Y el versículo 9, hermano, dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. El apóstol Pablo está diciendo, vas a hablar en lenguas, pues hazlo certeramente, hazlo con sentido. O sea, el hecho, hermano, de que alguien en ese tiempo haya tenido el don de lenguas no significaba que simplemente va a empezar a hablar idiomas sin ningún sentido, sino que el apóstol Pablo dice, bueno, o sea, vas a hablar en lenguas, pero ¿qué vas a hablar en lenguas? Dale un sentido cierto, dale un buen sentido a lo que vas a decir. De la misma forma, alguien que tenía ese don de lenguas, pues si no interpretaba idiomas, tenía que estudiar las escrituras para exponerlas en otro idioma. Y hermanos, tal vez la confusión en algunos lugares que dicen que todavía existe este don, surge justamente cuando ven Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo desciende, llena a muchas personas, muchos creyentes de su poder y empiezan a hablar en lenguas. Y ellos interpretan tal vez eso como una forma desordenada de que todos pueden estar hablando lenguas. Sin embargo, hermanos, si nosotros vemos el trasfondo de la historia en Hechos de los Apóstoles, vamos a darnos cuenta de que cuando el apóstol Pedro predicó, dice la palabra de Dios que se convirtieron muchas personas, miles de personas. ¿Se imagina, hermano, este impacto? ¿Y se ha puesto a pensar de dónde venía esta gente? Por supuesto que esta gente llegaba también de otros lugares, habían extranjeros y había la necesidad de hablar lenguas, porque el apóstol Pedro solo podía predicar en un idioma. Mientras tanto, todos los que tenían don de lenguas, todos los apóstoles y los que habían recibido ese momento don de lenguas, podían decir lo mismo que estaba diciendo el apóstol Pedro, pero en otros idiomas para que entiendan otras personas. Ese era el propósito. Nunca fue un propósito de desorden, nunca fue causar simplemente asombro y decir, oh, y ahora están hablando en diferentes idiomas y eso tiene que venir de Dios. No era así, hermano. El apóstol Pablo habla claramente y dice, el don de lenguas también tenía que ser usado para edificación. Si usted hablaba lenguas en aquel tiempo, pues tenía que hacerlo predicando la palabra de Dios, no solamente luciéndose. Por eso es que versículos más arriba dice que el don de lenguas te edifica a ti mismo. O sea, si no hay intérprete, si no hay alguien que explique lo que tú estás diciendo, pues no sirve para los demás. Hermano, hermana, tenemos que tener el mismo cuidado con los demás dones, con los dones vigentes, de no cometer este error. La tercera ilustración, hermanos, fíjese ahí en su Biblia, versículo 10 y el versículo 11. Versículo 10 y versículo 11 nos va a hablar acerca de los idiomas. Primeramente hemos visto a Pablo, el apóstol, como ejemplo. En segundo lugar hemos visto los instrumentos como ejemplo. Y ahora vamos a ver
los idiomas como ejemplo. Primero, Corintios capítulo 14, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje, hermano, hermana? Podemos tal vez ilustrarlo mediante un ejemplo real. El pastor Kevin, cuando tiene la oportunidad de invitar a alguien de los Estados Unidos, ¿no? Este misionero generalmente llega a nuestra iglesia y por lo general, pues algunos de ellos no saben hablar el español. Entonces, este misionero, cuando nos va a alimentar con la palabra de Dios, necesita un traductor. Necesita que ahí esté el pastor Kevin u otra persona que entienda su idioma y nos lo traduzca, porque la mayoría de nosotros sabemos tal vez muy poquito de inglés o no sabemos nada. Entonces, cuando alguien viene a predicar en inglés, si no hubiera un traductor, en este caso como el pastor Kevin, la iglesia no saldría edificada. ¿Por qué? Porque no sabríamos qué es lo que se ha dicho. Puede que haya expuesto muy bien la palabra de Dios, pero si no tenemos el intérprete, si no tenemos el traductor. Ahora, hermanos, con esto yo no estoy diciendo de que sí existe el don de lengua, simplemente el pastor Kevin tuvo que aprender el idioma. Yo imagino cuánto le ha costado a él o a muchas otras personas que vienen de diferentes países y les cuesta, porque el idioma español es uno de los más difíciles de aprender. Aún el inglés es más fácil. Y la diferencia clara, hermanos, era que en aquel tiempo, pues cuando el Espíritu Santo llegaba a dar este don a las personas, estas personas no tenían que estudiar el idioma. Automáticamente ya lo sabían y podían interpretarlo. Es por esa razón, hermanos, que el pastor ha tenido que prepararse, ha tenido que estudiar el idioma para que nosotros también podamos recibir palabras de extranjeros a través de su traducción. Eso es lo que está diciendo este pasaje, hermano. Cuando nosotros vemos el versículo 10, dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Ninguno de ellos carece de significado. Eso es muy importante entender, hermanos. Todo idioma tiene su propia estructura. No está hecho al azar. No es que alguien lo inventó. No. Conozco institutos que se dedican a preparar personas para que vayan a estudiar dialectos e idiomas de otros lugares donde no ha llegado la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que llega a lugares donde nunca nadie llegó, o tal vez lugares donde pues se rindieron porque no sabían el idioma, y hoy en día estas personas se están preparando para que puedan ir a ese lugar y empiecen a aprender el dialecto o el idioma que hablan estas personas. ¿Para qué? Para así poder llegar con el Evangelio. Ese es un gran esfuerzo que las personas, los misioneros que están preparándose, invierten en su vida este tiempo para poder ir a estudiar el idioma e incluso sacar Biblias en el idioma nativo de este lugar. Eso pasa, hermanos, hasta en nuestro país. Yo conozco a algunos hermanos, algunos misioneros que años están en diferentes etnias de nuestro país o en otros lugares que van aprendiendo poco a poco los idiomas para poder escribir la Biblia en este mismo idioma. Y eso nos hace entender, hermanos, que cada idioma tiene su propia estructura, no está hecho al azar. El siguiente versículo dice, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Hermanos, y como última ilustración, ¿no? Vamos a ver el motivo. Vamos a ver realmente cuál es el motivo por el cual ellos tenían que hablar lenguas. Fíjese versículo 12 en su Biblia, hermana. Versículo 12 dice así la palabra de Dios. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, va a concluir este pasaje diciendo, bien, yo quiero que entiendan algo. El propósito de los dones es edificar el cuerpo de Cristo. El propósito de los dones es servirnos unos a otros. Y ese era el problema, hermano, hermana, que estaba pasando en esta iglesia. Los hermanos se habían hecho una idea equivocada al tener este don de lenguas
y simplemente querer sobresalir, simplemente querer estar encima de todos, querer que la gente vea, ¿no?, cuán maravilloso era esa persona por poder hablar diferentes idiomas. Entonces el apóstol Pablo acá está diciendo, ya, no es pecado, no está mal que ustedes en aquel tiempo hablen esas lenguas. Pero, ¿qué sentido? ¿Qué sentido tiene? ¿No? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás transmitiendo? Porque ese era el problema. Ellos agarraban y empezaban a hablar y de repente llegaba alguien y capaz entendía. Tal vez tenía ese mismo don de interpretación de lenguas y de entender las lenguas. Y escuchaba y decían, ¿qué dices? ¿Qué? No entiendo. O sea, sí entiendo tus palabras, pero no entiendo tu mensaje. Y hermanos, muchas veces nosotros podemos cometer ese error. La gente puede ver hacernos cosas, la gente puede ver cómo nosotros servimos al Señor, pero también la gente puede ver nuestra mala intención, nuestro corazón, que en realidad no está enfocado tal vez al Señor. Si usted y yo en algún momento, hermanos, hemos cometido este error, es momento de que también veamos qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Porque, hermanos, cuando se trata de dones tenemos que tener mucho cuidado. A veces queremos sacar ventaja del don, ¿no?, ventaja de lo que Dios nos ha dado, y empezamos a pensar de esa forma. Y decimos, claro, si yo voy a hacer esto, pues voy a obtener esto, ¿no? Si yo voy a ser pastor, entonces va a ser así para mí. Si yo voy a ser misionero, ¿no? Y si yo voy a predicar la palabra de Dios, y si yo voy a servir en esta área, y empezamos a ver beneficios para nosotros, y empezamos a ver comodidades para nosotros, cuando en realidad, hermanos, dice la palabra de Dios que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, los dones son para servir a los demás. Mientras nosotros tengamos ese enfoque correcto, mientras nosotros no esperemos nada de los demás, mientras nosotros no estemos pensando en nuestros propios intereses, hermanos, creo que Dios va a premiar nuestro servicio. Creo que Dios va a saber, sabe, conoce nuestro corazón, va a saber siempre nuestras intenciones, y según eso también nosotros vamos a recibir galardón. Le animo, hermano, hermana, en esta tarde a que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón, si realmente estamos sirviendo a nuestro Señor de la manera correcta, no como tal vez cometió este error la iglesia de Corinto, utilizando las lenguas de una forma equivocada. Vamos a orar y terminamos con este tiempo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todos mis hermanos. Gracias por tu palabra expuesta, Señor. Ayúdanos siempre a poder utilizar correctamente nuestros dones, Señor. Ruego siempre por todos mis hermanos. Si alguno, Señor, aún no conoce el don que tú le has dado, Señor, te pido, Señor, que cada uno de ellos pueda ponerse a pensar, a indagar y poder convencerse del don que tú le has dado, Señor, para que de esa forma pueda servir en tu iglesia, Señor. Te amamos y te agradecemos por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.